Se había cortado la luz. Se cortó la luz, ahora volvió. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar un poquito más porque ya casi lo terminamos. Y cuando hallare algún paso devoto, deténgase algo más en él para mejor sentirlo. Y no sea muy larga la lección, porque se dé más tiempo a la meditación, que es tanto de mayor provecho. Cuanto rumia y penetra las cosas más despacio y con más afectos. Pero cuando tuviere el corazón tan distraído que no pueda entrar en la oración, puédase detener algo más en la meditación, o ayuntar en uno la lección con la meditación, leyendo un paso y meditando sobre él, y luego otro de la misma manera, porque leyendo de esta manera, atando el entendimiento a las palabras de la lección, no tiene lugar de derramarse por diversas partes como cuando va libre y suelto. Aunque mejor sería pelear en desechar los pensamientos y perseverar y luchar, como otro Jacob toda la noche, en el trabajo de la oración, porque al fin, acabada la batalla, se alcanza la victoria, dando nuestro Señor la devoción u otra gracia mayor, la cual nunca se niega a los que fielmente pelean. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Hay que insistir y pelear y pelear y pelear contra los pensamientos que distraen, volver a encaminar, ¿no? Encaminar esos pensamientos hacia la oración, hacia Dios, y batallar con estos pensamientos que nos quieren distraer. Bien, continuamos. Oración y meditación. Sería punto 3. Oración y meditación. El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Santa Teresa. Un caso más de confusionismo que queremos tratar por separado, dada su importancia, es el que se crea cuando se concede el mismo valor y significación a los conceptos de oración y meditación, como si fueran en un todo sinónimos, y no es así. Toda meditación, es cierto, hecha con las debidas condiciones, será oración, pero no viceversa. No toda oración es meditación, ni mucho menos. Y de esta confusión se originan no pocos daños. La meditación u oración discursiva no es más que uno de tantos grados de oración, y precisamente el inferior en el orden de perfección. La meditación-oración se caracteriza por estos dos elementos esenciales a ella, el discurso y el trato amoroso con Dios. El primero tiene como fin el conocer y penetrar las verdades de la fe, grabarlas profundamente en el alma, de modo que sirvan de base a una conducta práctica de acuerdo con los principios de la fe. Es la labor del entendimiento, pero se ha de tener también esto muy presente. En toda esta labor del entendimiento, mirada en sí misma, no ha habido todavía oración. Ha servido de base necesaria, si se quiere, para la oración, pero el simple discurrir no es oración, aunque el entendimiento se ejercite sobre verdades las más santas. Si se redujera a esto, sería un estudio sobre las verdades de la fe, pero nada más. Otro tanto podemos decir de las resoluciones prácticas sacadas de estos principios y de estas reflexiones. La oración consiste, nada más, en el trato amoroso con Dios. A este fin deben dirigirse el discurso y las reflexiones, mover el corazón para que se ponga en contacto con Dios, para que converse con Él, para que se una a Él, para que descanse en Él. Esta es la enseñanza de Santa Teresa, resumida en la sentencia que hemos puesto en el encabezamiento de este capítulo. Esto mismo viene a decir Santa Catalina de Siena cuando escribe: la oración perfecta no se adquiere con las muchas palabras, sino con el afecto del deseo que se levanta a mí. De lo dicho, se sigue que si lo que en la oración discursiva hay de meditación, de reflexión, de trabajo por conocer las verdades de la fe y penetrarse de ellas,
no es propiamente hablando oración, sino una labor previa, muchas veces necesaria. Esta labor puede facilitarse grandemente, aunque de modo indirecto, por la lectura reflexiva, por el estudio de las verdades de la fe, por la audición frecuente de sermones, conferencias y pláticas espirituales. De todo esto se deduce que no se ha de imponer necesariamente un tiempo fijo y exacto para invertir en la reflexión, sino el estrictamente necesario para mover el corazón, y cuando esto se consiga, debe cesar el esfuerzo de la razón, pues de otra manera se convertirá ya en un estorbo perjudicial. Otra advertencia importante es que como regla general no debieran imponerse las meditaciones en común, haciéndolas por el mismo libro, escuchando la misma lectura, interrumpiéndolas con los diversos puntos, arrodillándose unas veces, poniéndose de pie otras, en fin, sentándose. Todo esto no puede favorecer nada a la oración. No se comprende cómo un mismo tema puede venir bien a todos, ni menos se comprende qué fin puedan tener esas frecuentes interrupciones. Siendo un trabajo tan difícil siempre, pero sobre todo a los principios, el de concentrar las facultades, no pueden favorecerle nada, antes sí estorbarle mucho. Esas frecuentes interrupciones, en esas meditaciones de 1 hora y aún de media hora, que se interrumpen 2 o 3 veces para leer nuevos puntos y consideraciones, parece que todo está ideado por un contrasentido para hacer imposible la oración, distrayendo el trabajo personal de las facultades, cuando ya comenzaban a cebarse y a recogerse en Dios. No se niega, sin embargo, el que haya circunstancias especiales que puedan aconsejarlo más. De por sí, la naturaleza de la oración y de la meditación pide otra cosa. Luego traeremos a otro propósito un testimonio de San Pedro de Alcántara, en que afirma de sí mismo que el reconcentrarse en la oración le costaba cerca de media hora y aún 1 hora entera. ¿Qué diremos entonces de esas meditaciones en que se nos quiere obligar a que lo hagamos en 1/4 de hora o 10 minutos para luego interrumpirnos de nuevo? Implica todo esto un desconocimiento fundamental de las posibilidades psicológicas de nuestras facultades. Con todo, debe tenerse en cuenta, también ahora, lo que dejamos anotado en la observación 5ª de este mismo capítulo, al hablar de los métodos. Cuando la oración se hace en común en algunas comunidades religiosas. Muy bien. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo 9, que habla de oración y vida activa. El encabezado es de Santa Teresa y dice así: cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Quizá en ningún aspecto de los que se refieren a la vida de oración reine confusión más grande y desviaciones más peligrosas que en lo relativo a su acertada conjugación con la vida activa o de apostolado. De hecho, el problema ha estado siempre resuelto con la máxima claridad, sea con las enseñanzas del magisterio y de los doctores, sea con la vida de los santos y de los varones apostólicos. Pero en nuestros días, la subversión en las ideas ha llegado a conmover las tesis y las doctrinas que parecían mejor sentadas. Y una de las que se ha puesto también en entredicho es la necesidad de consagrar largas horas a la vida de oración y recogimiento, juzgando que la vida de oración es uno de tantos medios para lograr la santidad, pudiendo ser sustituido en todo o en parte por otros medios no menos eficaces. El fundamento teórico de esta nueva corriente viene a reducirse más o menos a esto, en los llamados a la vida apostólica, y a mirar por la salvación de los prójimos. Estos trabajos apostólicos tienen de por sí un valor santificador cuasi sacramental, es decir, que obran como ex opere operato, santifican y unen a Dios por el mismo hecho de ejercitarlos.
Nadie negará que los trabajos apostólicos tienen un valor santificador, pues son dignos de mérito como todas las buenas acciones, pero sólo tendrán este valor santificador si antes nos hemos cuidado de santificarlos a ellos mediante el amor y rectitud de intención que nacen sólo de la unión íntima con el Señor, es decir, de la vida de oración. Escribe muy bien a este propósito el padre Haring. En el Nuevo Testamento y en la teología aparece una cosa con toda claridad. La oración no es la caridad fraterna. En ella, es cierto, y en el ejercicio del apostolado hay elementos oracionales, es más, dan origen a una forma específica de oración, la oración apostólica. Sin embargo, hemos de repetir que la caridad fraterna no es la oración. Hay que afirmar esto por respeto al Evangelio y a la naturaleza de las cosas. No es lícito confundir las nociones más claras para justificar nuestra dificultad ante el diálogo filial con Dios. Nunca perderá oportunidad de la recomendación del Maestro. Oportet semper orare et non deficere. Es necesario orar siempre y orar sin descanso. Lucas 18:1. Y de San Pablo, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. El ejemplo del mismo Señor, que se retiraba a la soledad y pasaba las noches en oración, no es prueba menos perentoria. Conocidísima es también la doctrina de San Juan de la Cruz. Por más que con frecuencia se trate de explicarla, es decir, rebajarla y desfigurarla con glosas y atenuaciones. Fue Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, el que dijo la palabra definitiva. El amor de la verdad, escribe San Agustín, busca el ocio santo, y la necesidad de la caridad toma sobre sí una necesaria ocupación, es decir, las atenciones al bien del prójimo. Si esta carga no se nos impone, se ha de permanecer ocupado en la contemplación de la verdad. Si se nos impone, se ha de aceptar en atención a la caridad, pero ni aun así se ha de abandonar la dulce contemplación de la verdad, no sea que nos sea quitada aquella suavidad y nos veamos oprimidos por esta necesidad, es decir, por la carga de la vida activa. Y Santo Tomás comenta, por donde aparece claro que cuando uno es llamado de la vida contemplativa a la vida activa, esto no se realiza por modo de resta, sino de suma. Sobradamente conocidas son también estas otras palabras del mismo doctor Angélico. Las ocupaciones de la vida activa son de doble especie, unas que derivan y son como fruto y redundancia de la vida contemplativa, como la enseñanza de las ciencias sagradas y la predicación. Y bajo este aspecto, la vida activa es más perfecta que la vida contemplativa sola, y así como es más perfecto iluminar que solo lucir, así también es más perfecto comunicar a otros las luces recibidas en la contemplación que el contemplarlas únicamente. Por donde aparece claro, según la mente del doctor Angélico, que solo es legítimo apostolado el que dimana de una vida interior colmada. Todas estas otras actividades que nacen desde una vida interior nula o poco menos no tienen de apostolado más que el nombre. Son pura agitación humana condenada a la esterilidad, poniendo al mismo tiempo en no pequeño riesgo la suerte del apóstol mismo. Santa Catalina de Siena trae en su diálogo unas palabras muy a nuestro propósito que vale la pena recordar. Todo lo que se hace de palabra o de obra en bien del prójimo es oración virtual, aunque también debe orar actualmente por sí en el lugar señalado. Fuera de esta oración para sí mismo a la que está obligado, todo lo que hiciere por el bien del prójimo o cualquier otro ejercicio que practicare con buena voluntad se puede llamar oración, pues como dice mi glorioso predicador Pablo, no cesa de orar el que no cesa de bien obrar. He explicado por qué medio se llega a la oración mental, esto es,
con el ejercicio y con la perseverancia. ¿Cuál es la oración de buena y santa voluntad? Y cómo cualquier ejercicio que se hace respecto a sí mismo y al prójimo con buena voluntad es oración, además de la del tiempo determinado. Debe pues el alma excitarse a sí misma a esta oración fundamental, que es la que hace el alma encerrada en la casa del conocimiento de sí misma, unido al amor amigable y filial. Si no observa los modos referidos, siempre se quedará en la tibieza y en imperfección. No se puede hablar con mayor claridad, dando a cada cosa su valor. Es lo mismo que en una fórmula breve y llena de precisión, dice el concilio. Deben cultivar con asiduo empeño el espíritu de oración y la oración misma. No basta solo el espíritu, como tanto se quiere insistir. Esta misma doctrina repite el Concilio Vaticano II en muchas ocasiones y a toda clase de fieles. Pablo VI y Juan Pablo II han insistido repetidas veces en este punto, sabiendo bien que es esta una de las necesidades más graves y urgentes que tiene la Iglesia de nuestros días. Véase, por ejemplo, este párrafo de Pablo VI, entre otros innumerables. Sin una profunda, íntima y continua vida de oración, no podemos mantenernos cristianos. No se puede eficazmente dar testimonio de aquella autenticidad cristiana de que tanto se habla. No se puede pensar, respirar, actuar, sufrir y esperar plenamente con la Iglesia viva y peregrina. Es necesario orar. Tanto la inteligencia de las cosas y de los acontecimientos como el misterioso, pero indispensable auxilio de la gracia, disminuyen en nosotros y hasta llegan a faltar por falta de oración. Al ejemplo y enseñanza del Señor, a las voces más autorizadas de la teología, las constantes recomendaciones de los papas, especialmente cuando se dirigen al clero, podríamos añadir el ejemplo de los santos. Estos, los que han desarrollado una actividad apostólica más intensa en la Iglesia, se han caracterizado también por una intensa vida de oración, dedicando muchas horas al trato e intimidad con el Señor. Nos contentamos con recordar a San Francisco Javier, que consumía las noches en oración, y a San Antonio María Claret, que en medio de un dinamismo asombroso y humanamente inexplicable, encontraba todavía tiempo para dedicar unas 8 horas a la oración, según el testimonio de sus biógrafos. Y lejos de pensar que las fatigas apostólicas podían bastar a santificarle, solía repetir con frecuencia: si dejara un solo día la oración, me consideraría perdido. Y llamaba apóstoles intrusos a los que procedían de otra manera, pues decía: no pueden ser enviados del Padre, porque si fueran enviados del Padre Celestial, orarían como el Hijo, y como el Hijo llenarían su misión. Y expresaba esta doctrina de una manera gráfica, tan suya, con aquella comparación: el hombre apostólico ha de moverse a la manera del compás, mientras una manecilla traza la circunferencia, las actividades apostólicas, la otra ha de permanecer necesariamente fija en el centro, Dios. San Carlos Borromeo hablaba así a sus sacerdotes: comprended, hermanos, que nada hay tan necesario para los eclesiásticos como la oración mental, que precede, acompaña y cierra todas nuestras actividades. Esta es la sana doctrina que heredamos de Cristo y que ha mantenido siempre la Iglesia. Los que más o menos se sientan partidarios de la otra tendencia no podrán presentar un solo ejemplo utilizado en contra. Desde luego, habrán de renunciar a encontrarlo en el martirologio. Con frecuencia, los tentados por el vértigo de la acción acusan a las almas dadas a la oración de egoísmo, de inhibición ante los grandes problemas en que se debaten los prójimos, ante las necesidades del mundo actual. Son gente, dicen, que vegeta poco menos que en la indolencia y ociosidad, no abandonando por nada su vida tranquila y comodona,
Sí es cierto que pudiera amenazar a algunos este peligro, el reproche en sí mismo carece fundamento. No era de este parecer San Juan de la Cruz, como puede apreciarse en el lugar que antes citamos. Nace el reproche de no conocer por propia experiencia todo lo que hay de terriblemente trabajoso y abnegado en una vida consagrada a la oración. Pero a esta objeción o excusa ha respondido suficientemente el Concilio Vaticano II cuando escribe de las almas favorecidas con una especial vocación contemplativa. Mantienen siempre un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo, en que no todos los miembros desempeñan la misma función. Romanos 12:4. Por mucho que urja la necesidad del apostolado activo. Todo esto no es más que una evasiva con la que tratan de justificar ante su conciencia la falta de tesón y de perseverancia que requiere una vida consagrada a la oración. Por eso se engañan a sí mismos con la ilusión de que o no es necesario enfrentarse con la dificultad que supone la vida de oración, o de que hay otros caminos más fáciles y eficaces para llegar al término. Este peligro acecha constantemente a los hombres de acción, que ante la dificultad que suponen las largas horas de oración, devorando tedio, esperando contra toda esperanza, tratan de persuadirse de que el llegar a esta intimidad con Dios no es cosa tan necesaria como se predica. Las mismas actividades apostólicas, dicen, encierran una extraordinaria fuerza santificadora que bien puede suplir en los llamados a los esfuerzos solitarios de los contemplativos. Pero todas estas excusas son vano empeño, como hemos probado antes. A la verdadera intimidad con Dios, donde se engendra el amor, donde se desarrolla la vida espiritual, donde se madura la santidad, no se llega por otro camino más que por el de las prolongadas horas de oración en el retiro y el silencio, con una perseverancia que triunfa de todas las dificultades y supera todos los obstáculos. La solución ideal para los hombres de acción se habrá logrado no sólo cuando se consigue el equilibrio perfecto entre las llamadas o exigencias, sino cuando se consigue entre ellas el perfecto ensamblaje y compenetración, hasta reducirlas a la unidad completa, como pide el concilio a los presbíteros, recomendación que puede servir para todos los llamados por Dios a la vida apostólica o de caridad en la acción para servicio de la Iglesia. Desempeñando el oficio de buen pastor, dice el concilio, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal, que reduzca a la unidad de vida y acción. Pero esto mismo no puede lograrse si los sacerdotes mismos no penetran por la oración cada vez más íntimamente en el misterio de Cristo. Pero esta solución ideal no es siempre fácil de conseguir en todos sus extremos, ni de calmar las ansiedades en que viven muchas almas consagradas, que inevitablemente y por fuerza de circunstancias que no está en su mano eludir ni cambiar, se ven metidas sin remedio y todos los días en una actividad sin reposo que les imposibilita el sosiego interior, les saca el corazón y hasta les encrespa los nervios. Para casos como estos puede ser excelente remedio y sedante del ánimo y de la conciencia la doctrina que trae Santa Teresa en el capítulo 5 de las Fundaciones y cuya lectura completa recomendamos vivamente, ya que aquí no podemos hacer más que una breve glosa a sus conceptos principales. Comienza la Santa por asentar este principio. Lo primero quiero tratar, según mi pobre entendimiento, en qué está la sustancia de la perfecta oración, porque a algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento, y si éste pueden tener mucho en Dios, aunque sea haciéndose gran fuerza, luego les parece que son espirituales, y si se divierten, no pudiendo más, aunque sea para cosas buenas, luego les viene gran desconsuelo y les parece que están perdidos. Por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Habla luego de dos cosas que justifican plenamente el tener que renunciar al apartamiento y al sosiego de la oración prolongada. Bien, es verdad que de pensar lo que debemos al Señor
y quién es y lo que somos, se viene a ser un alma determinada. Más entiéndase cuando no hay de por medio cosas que toquen en obediencia y aprovechamiento de los prójimos. Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan, piden tiempo para dejar el que nosotros tanto deseamos dar al Señor. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas es regalarle y hacer por Él, dicho de su boca: lo que hicisteis por uno de esos pequeñitos, hacéis por mí. Mateo 25:40. Y en lo que toca a la obediencia, no querrá que vaya por otro camino que Él, quien bien le quisiere. Obediens usque ad mortem. En estos casos en que la obediencia o la caridad para con los prójimos obligan a renunciar al reposo de la contemplación, encaja perfectamente aquel consejo de la santa a uno de sus corresponsales: el deseo de soledad le está mejor que tenerla. Muy atinadamente justifica la santa este abandono cuando escribe: donoso adelantamiento en el amor de Dios es atarle las manos con parecer que no nos puede aprovechar por otro camino, porque en definitiva, en lo que está la suma perfección, claro está que no es en los regalos interiores, sino estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios que ninguna otra entendamos que quiere, que no la queramos con toda nuestra voluntad. Y ella misma nos garantiza el valor santificador de este modo de proceder, aludiendo a varios casos de personas conocidas de ella y terminando de esta manera: otras personas he conocido de la misma suerte, que no las había visto algunos años, había y hartos, y preguntándoles en qué se habían pasado, era todo en ocupaciones de obediencia y caridad. Por otra parte, veíalos tan medrados en cosas espirituales que me espantaban, pues ea, hijas mías, no haya desconsuelo. Cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que, si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Todo esto es la verdad misma, pero no se le oculta a la gran doctora que se puede tratar de desfigurar esta doctrina con subterfugios y malentendidos, queriendo buscar en ella un pretexto para el abandono de la oración. Por eso trata de descubrir esos subterfugios y desautorizarlos. Escribe a este propósito con toda claridad: miren que siempre hablo presuponiendo andar en ellas, en las obras exteriores, por obediencia y caridad, que a no haber esto de por medio, siempre me resumo en que es mejor la soledad. No hay pues razón que justifique el abandono de la oración por entregarse desaforadamente a esas obras de celo, llamémosla así, en las que se debe todo a la propia iniciativa y se buscan más que motivos de caridad. Por dar desahogo al hormiguillo del temperamento, o por huir del delito que produce la soledad y el encuentro consigo mismo y con Dios en la intimidad del corazón. Es una manera disfrazada de pereza. Santa Catalina de Siena coincide en todo con esta doctrina de Santa Teresa, casi palabra por palabra, cuando escribe: nunca debes dejar la oración en el tiempo señalado para ella, a no ser que te precise a ello la necesidad, la caridad o la obediencia. Pero hay más aún. La santa, perfilando su doctrina, llega a decir que estas excepciones que justifican el abandono de la oración son excepciones sólo aparentes, ya que ni en estos mismos casos se abandona de hecho el ejercicio de la oración en lo que tiene de verdaderamente sustancial, y que es precisamente lo que da a las obras de caridad o de obediencia todo su valor, ya que por un lado el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que sólo en los rincones se pudiera traer oración. Y por otra parte, advierte la santa,
Es menester andar con aviso de no descuidarse de manera en las obras, aunque sean de obediencia y caridad, que muchas veces no acuden a lo interior a su Dios. En resumen, que es tan necesario vivir siempre unidos a Dios por la oración, sea en el silencio y recogimiento, sea en las obras de obediencia y caridad, que estas mismas obras, si no están animadas por una oración continua, aunque callada y soterránea, perderán todo su sentido, y lejos de ser instrumento de santificación y de mayor unión con Dios, se convertirán en un riesgo y en un peligro constante para el mismo que las ejercita. Muchas más cosas habría que decir sobre el punto tocado en este capítulo, porque es uno de esos puntos que se llaman candentes en nuestros días, mas no podemos abarcar toda esta problemática en los breves límites de nuestro opúsculo. Sin embargo, no podemos resistirnos a trasladar aquí unos párrafos del tan traído y llevado catecismo holandés. Dejando a un lado las enconadas discusiones que ha suscitado, nos limitamos a trasladar algunas de sus enseñanzas, que son de verdad hermosas y que pueden servir de aviso a todos aquellos que se muestran reacios a escuchar otras voces más autorizadas. Puede ser que estos párrafos del catecismo holandés no sean mirados por ellos con tantos prejuicios. Difícilmente se podrá tachar a los autores de este libro de chapados a la antigua o de que ya huelan a alcanfor. Pueden, por el contrario, ser una llamada seria de atención a los que quieran ser sinceros con Dios y consigo mismos. Por otra parte, tienen estos párrafos la ventaja de hacerse cargo de una manera breve pero magistral de todos los prejuicios y objeciones que se lanzan hoy día contra la necesidad de una vida seria de oración. Copiamos estos dos párrafos que son los más interesantes. El hombre actual, que sabe que toda obra buena hecha por amor es también oración, se admira ante estos hechos. Ve que Jesús se retira a orar, y esto se pone de manifiesto lo mucho que se engaña el hombre, se descuida su diálogo con Dios y consagra todo su tiempo al quehacer diario, en el trabajo, en las cosas, en las obras de caridad. La oración es la fuerza que pone en la recta dirección, la brújula que señala la meta de nuestras ocupaciones. Ha habido santos que han insistido especialmente en que toda nuestra vida es oración. Tratar de vivir bien es una oración que basta, ya es mucho. Y de hecho, hay gentes que a ello quieren limitarse. Una tarea diaria absorbente deja poco lugar para el recogimiento. No les queda tiempo para una oración que les parece apresurada e inauténtica. Creen más en armonía con el misterio infinito de Dios, hacer que su vida sea simplemente la respuesta. Esto es, por lo menos, sincero. Sin embargo, ¿hasta qué punto es humano y posible estancarse ahí? ¿Es humano no dirigir una palabra a quien apreciamos? ¿Y es posible perseverar así en la fe y obediencia? En la hora más amarga de su vida hizo Jesús esta advertencia a sus íntimos discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. No podemos pasar sin la vigilancia de la oración. De lo contrario, nuestra obediencia degeneraría en capricho. Se volatilizaría el sentimiento de la presencia de Dios, de suerte que en el momento de prueba olvidaríamos o despreciaríamos su voluntad. La acción no es posible sin la reflexión. No es posible ampliar sin profundizar a un tiempo. No puede durar el amor sin expresarse. Incluso en la vida de Jesús vimos cómo huía a las turbas que llegaban a él con sus enfermos para retirarse a orar. También nosotros, y con más razón, necesitamos la oración. Necesitamos hablar con Dios, o intentarlo, desde lo profundo de nuestro corazón. De lo contrario, corremos el riesgo de imaginarnos ser misión nuestra, lo que ni siquiera nos atañe. En efecto, nos inclinamos a mirar nuestro trabajo, nuestro amor como más indispensables de lo que realmente son.
La oración puede enseñarnos que Dios tiene además otros caminos. Orar quiere decir distanciarnos de nuestros propios prejuicios y mirar la existencia a la luz de quien nos hizo merced de ella. De uno de los profetas de los tiempos nuevos, el padre Teilhard de Chardin, son estas bellas palabras con que ponemos fin a este capítulo. Tal vez, al ver al místico inmóvil, crucificado u orante, más de uno pensará que su actividad está adormecida o que ha abandonado la tierra. Es un error. Nada hay en el mundo que viva y actúe con más intensidad que la pureza y la oración, suspendidas como una luz impasible entre el universo y Dios. La onda creadora se despliega, cargada de virtud natural y de gracia, a través de su serena transparencia. ¿Qué otra cosa es la Virgen María? ¡Qué hermoso! Así terminamos este capítulo.